Ahí sí. ¿Y qué otra cosa más le iba a comentar? Bueno, hoy día, como les decía, en la última clase teórica, creo que se los conté el lunes, y a partir de la próxima semana Felipe me dijo que iban a estar haciendo ensayos, ¿ya? Así que yo le di mi disponibilidad para revisar esos ensayos, ¿ya? O revisar parte de esos ensayos, pero para revisarlos en las tardes. Así que ahí no sé cómo lo vamos a hacer. En este caso, yo de la pega salgo como a las 6:30, ¿ya? Entonces me demoro más o menos media hora, como algo, y de las 8, por así decirlo, de las 7:30 en adelante quedo más o menos libre. De hecho, esa fue mi disponibilidad. ¿Ya? Les dije de las 8 para adelante, de 8 a 9, por ejemplo, no tengo ni un problema en revisar todo lo que quieran. ¿Ya? Y en todo caso siempre me pueden ir preguntando ahí mismo en el Classroom, ya funciona como los antiguos foros, ya, así que si quieren ahí me pueden preguntar todo lo que estimen conveniente, porque yo sé que puede que les aparezcan dudas cuando va quedando tan poquito para la prueba. ¿Ya? ¿Qué otra cuestión más les voy a contar? Algo publicó el DEMRE, pero no me acuerdo qué publicó. Esperemos que no funen la prueba. Bueno, si funan la prueba, esperemos que no les toque justo en el local de rendición a ustedes, porque acuérdense lo que pasó el año pasado cuando liberaron la prueba de historia y la prueba de historia se suspendió y se suspendió nomás. ¿Ya? Ahí los pobres cabros que se prepararon para la prueba de historia quedaron todos tembleques porque la prueba se suspendió. ¿Ya? Ahí no sé, yo creo que más de algún conocido tuvieron que sufrió el problema de la prueba de historia, como le llamaron los profes de historia. Y se sintieron como, pucha, menoscabados en ese sentido. Mis Ya. compañeros del liceo nos cogieron la historia. Ah, nos cogieron la historia. Bueno, normalmente la prueba de historia es como entre el 30 y el 25% de los chicos la eligen. Entonces, es un porcentaje súper bajo. ¿Ya? Lógicamente, el otro 75% se va en las 3 ciencias. Por eso es que tiene el porcentaje de historia, tiene un porcentaje menor, por así decirlo. Aunque normalmente la prueba de física y la de química son las menos elegidas. Siempre como el 60% del total que da ciencia, elige la de biología. Son muy pocos los que eligen la de química y la de física porque la consideran complicada. Yo la primera vez que hice la PSU, la PSU, escogí química y ahora escogí Ya. biología. De hecho, la de química entre comillas es un poco más fácil, y digo entre comillas, que si tú eres buena para la química, te salvaste porque la materia que preguntan o la cantidad de contenidos que preguntan es súper poquita. ¿Ya? De hecho, si tú buscáis por internet manuales de química o los libros de los preus de química, son súper chicos pues, en comparación al de biología, que siempre es un libraco más o menos grande, pues, o un manual con hartas páginas, porque precisamente la cantidad de contenidos que se ven en biología es mayor. Ahora, para este año quitaron calete de contenidos de las pruebas del año pasado, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, la parte del sistema inmune ya no va, la parte de biología molecular, donde se ven los ácidos nucleicos, donde se veía la replicación, la transcripción y todas esas cosas, ya esas cuestiones ya no las van a preguntar, pues el DEMRE dijo. ¿Ya? De hecho, yo tengo dudas con algunos contenidos, por ejemplo, el de respiración celular, yo creo que no lo van a preguntar, pero es una tinca mía nomás. ¿Ya? Ahí lamentablemente el margen lo ponen ellos y lo vamos a ver en el momento de la prueba nomás. ¿Ya? Y de ahí vamos a tener el margen para el próximo año. O sea, como que ustedes, va a sonar feo, pero como que con ustedes están haciendo el experimento inicial y el año pasado fue el grupo control, pues una cosa así. ¿Ya? Así que ojalá no sea tan criminal la prueba en ese sentido. Aunque igual, como les digo, los contenidos en ciencia y en biología particularmente han ido bajando con el tiempo. ¿Ya? En física igual quitaron contenido o movieron contenidos, ya como que los redistribuyen entre la prueba de electivo y la común, pues como que van haciendo enroques. En química sé que cortaron mucho, ¿ya? Entonces creo que menos contenido ahora. ¿Ya? De hecho, como que en química hay muchas clases de ejercitación, ¿ya? Precisamente porque tienen caleta de tiempo, tienen mucho más tiempo que nosotros, todavía nosotros andamos un poco apurados en el área de biología. Ahí sí, voy a dejar la ventanita, voy a dejar la ventanita de la cámara minimizada, por así decirlo, para que no genere inconveniente. Bueno, ahí la Tamara yo creo que se va a conectar más ratito, ¿ya? ¿Qué otra cosa más le iba a comentar antes de empezar? Porque igual la clase de día tampoco es tan larga, pero tampoco es tan corta. Hemos tenido clases más cortas y más largas. No creo que eso nomás, pues, como dicen por ahí.
Ya, veamos entonces la última parte de organismo y ambiente, y vamos a ver la parte del impacto humano en el ecosistema. Aquí le voy a meter, van a disculpar, le voy a meter un poquito de esa materia que se ve en historia, ¿ya? Pero no es porque yo quiera, sino porque en realidad el contenido es transversal, se repite, ¿ya? Vamos a analizar entonces el tipo de crecimiento que tiene la población humana mundial, comparándola con los modelos que ya vimos anteriormente de crecimiento poblacional, el tipo J, el tipo S, ¿ya? Y sus repercusiones en el ecosistema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ocupar un espacio que posiblemente era el espacio de otros seres vivos, por así decirlo, ¿ya? Y lo vamos a ocupar con una intención industrial o productiva, ¿ya? Esencialmente para nuestra propia economía, no para nuestro beneficio biológico, que ahí se quiebra un poco esa definición, ¿ya? El beneficio de la población humana, cuando en realidad el beneficio de la población humana debería ser un principio biológico relativamente básico, ¿ya? No pensar en distribuirlo en base a una riqueza, ¿ya? Comprender la responsabilidad social que le cabe al ser humano con el medio ambiente. Somos parte del medio ambiente, así que deberíamos tomarnos la mínima molestia de cuidarlo. Ya ahí lamentablemente la producción muchas veces rompe ese esquema. Comprender que la conservación y recuperación del medio ambiente son formas de protección al ecosistema, y lógicamente comprender basa en el principio básico. De hecho, la comprensión es la primera habilidad, o sea, perdón, la habilidad es de segundo nivel. Reconocer, conocer, es el primer nivel de habilidad cognitiva. O sea, yo tengo que entender algo para después poder comprenderlo, ¿ya? Y lógicamente, de hecho la prueba se llama comprensión lectora, la prueba técnicamente debería ser solamente comprensión, una habilidad de segundo nivel, ¿ya? Analizar, no, pues analizar una habilidad de cuarto nivel cognitivo es mucho más compleja, ¿ya? Y como les decía, comprender en el tema de la conservación, porque hay muchas cosas que nosotros las sabemos o las sabemos a medias, y muchas veces interpretamos ciertas cosas, como por ejemplo, metemos, y aquí en Chile se da mucho, entre comillas, reciclaje. Metemos todos los plásticos en el mismo tarro de plástico, cuando en realidad los plásticos tienen una numeración para que sean clasificados de forma independiente. O sea, nosotros deberíamos tener dentro del tarro de plásticos, ¿ya? Para botar los plásticos, deberíamos tenerlo subdividido en todos los tipos de plásticos, que es lo que hacen los norteamericanos, los gringos, los europeos muchas veces, que son lógicamente países primermundistas, ¿ya? Nosotros como que abusamos todavía de nuestro ecosistema, como que siempre vemos verde, entonces no nos preocupamos mucho. Ya, esta es la parte historia que le voy a meter, es poquito, ya no es mucho. A mí me apestaba, yo la entiendo porque a mí me apestaba la historia a su edad. Le fui tomando sabor, por así decirlo, cuando me permitía entender ciertos fenómenos un poco más macro, ¿ya? A ver, vamos a proyectarlo, mejor no, pasito por pasito. Durante el neolítico, ya estamos hablando de la era neolítica, aquella era en que la humanidad se dio cuenta que podía construir sus primeras herramientas, ¿ya? Lítica, que viene de entre la tierra y la piedra, ¿ya? Y lógicamente es la edad de piedra. Es como la edad avanzada de la edad de piedra, donde empezamos, pues, en cierta forma, a darnos cuenta que podíamos cultivar ciertas cosas, ¿ya? Y no depender directamente de la caza. Lo que generaba una mortalidad más grande. Ya la caza y captura forzosamente involucraba el desgaste fisiológico del grupo cazador, involucraba también la posibilidad de morir, arriesgar la vida para poder comer. Ya era bastante básico en ese tiempo. Estamos hablando del mismo Homo sapiens, o entre comillas el mismo Homo sapiens que vive actualmente, ¿ya? Y el ser humano se dio cuenta que podía plantar semillas, que podría asentarse en un lugar físico, de que podría cultivar las cosas sin arriesgar tanto, y en ese momento se entendió principalmente que podíamos vivir en base a la agricultura, ¿ya? Y también la ganadería, ¿ya? Primero la agricultura, después la ganadería, que podíamos tener nuestros propios animales para comerlos, una cosa así, ¿ya? Y eso aseguró lógicamente la sobrevivencia humana, y como que ahí la población humana se pegó un pic, por así decirlo, en el crecimiento poblacional. Aún había mucho espacio disponible y no éramos una especie tan belicosa entre nosotros mismos. Éramos belicosos, éramos depredadores de otras especies, pero no nos matábamos, por así decirlo, entre nosotros mismos, ¿ya? Lógicamente, ya al ir progresando el tiempo, la población mundial comenzó a aumentar precisamente porque empezamos a asegurar la sobrevivencia de un grupo ya un poco más estable. Como les digo, no cazábamos
no cazábamos para sobrevivir y por ende ya no nos enfrentábamos a ciertas presas que podrían ser peligrosas, ¿ya? Lógicamente en el Paleolítico, todas estas son etapas o edades de piedra en cierta forma, progresivamente fuimos aumentando miren, en África esto se presume, porque lógicamente no había un censo, 125.000 habitantes, pasamos al 1.000.000 de habitantes en todo lo que corresponde al continente de Europa y Asia. ¿Ya? Europa y Asia normalmente se define como Eurasia. Piensen que los límites de los países que actualmente conocemos no existían en ese tiempo porque eran regiones o no estaban pobladas o no estaban documentadas. Entonces no sabemos técnicamente cómo eran, cuál era el límite de un país con otro. ¿Ya? Si es que habían países, lógicamente, solamente estaba sectorizado por los grupos humanos que vivían en ese lugar nomás. Y tenemos datos de Europa porque se presumen que eran así, pero no sabemos cómo funcionaba en América y lo más seguro es que hayan funcionado de una forma parecida, porque la especie técnicamente era la misma. De hecho, se han encontrado momias en Sudamérica que son mucho más antiguas que los vestigios humanos que se han encontrado en Europa. O sea, como que en América vivíamos antes, ¿ya? Se presume que los europeos, los asiáticos se movieron por la glaciación a América y nadie sabe si efectivamente fue así. Quizás fue al revés. Los americanos fueron los que colonizaron los otros continentes, ¿ya? Es una presunción. Hace 10.000 millones de años, lógicamente, progresivamente comienza a aumentar la población precisamente porque empezamos a establecer una estructura social, ¿ya? Con una cultura específica y con ciertas reglas o ciertas normas, ¿ya? Y de esa manera también asegurábamos la sobrevivencia de la especie, ¿ya? Y esta es la parte más bonita, porque en realidad esa es como parte pura historia, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque esto ya está más documentado, por lo menos hay un par de datos relativamente más exactos. Piensen que en la época del año cero habían censos, ya en la población mediterránea, ya de la era de Cristo, por así decirlo, ya habían censos, ya de tal forma que podíamos contabilizar a las personas. Por lo tanto, esos son datos, ya. Cercano al año 1000, ya lógicamente en pleno medioevo, ¿ya? La población alcanza aproximadamente unos 310 millones de habitantes, ¿ya? Lógicamente un número relativamente pequeño comparado con el número actual, ¿ya? La población en la Edad Media se estanca. ¿Por qué se estanca? Porque empiezan a aparecer enfermedades que también diezman el número de la población. Ahí es donde aparece la clásica peste negra, que casi arrasó con el continente europeo. ¿Ya? Hay que pensar que 1/3 de los europeos en esa fecha, por la peste negra, murieron, ¿ya? Por lo tanto, esa sí que fue una pandemia de verdad, ¿ya? Y al no haber antibióticos no había cómo controlarla, ¿ya? De hecho, como que el antibiótico es clave, de hecho, en el crecimiento de la población humana, ¿ya? Y apareció la revolución industrial, empezamos a desarrollar máquinas mucho más complejas y al dar este paso industrial, ya en la industrialización, empezamos a asegurar la sobrevivencia de nuestra especie una vez más. ¿Ya? Empezamos a evidenciar por ahí, por el 1600, 1700, empezamos a evidenciar un crecimiento en la población humana porque también le estamos asegurando un tiempo de vida un poco más prolongado. Las reglas son hay más reglas en cierta forma. La sociedad se volvió un poco más compleja, ¿ya? Y lógicamente al depender de un factor industrial, estamos garantizando muchos recursos para toda la población. Y si yo le aseguro, y esto en cualquier población de animales y vegetales, si yo le aseguro recursos a esa población, lo más seguro es que aumente en número, ¿ya? Y no tenga un límite. El único límite que podría tener es el factor geográfico. Y hay que pensar que la población humana todavía estaba en expansión, todavía no se descubrían, por ejemplo, África, todavía no era completamente invadida por Europa, ¿ya? Claro, pues justamente ahí la Yanela da el dato clave, y con la industrialización llegó la neumonía y la tuberculosis. Justamente, si te das cuenta, hay como factores de control. No sé si serán castigos divinos o simplemente es situación de las circunstancias. Cada vez que la población humana empieza a aumentar, empieza a aparecer, entre comillas, una plaga o una peste que en cierta forma como que la trata de reducir, como que la trata de controlar, ¿ya? Lógicamente la neumonía y la tuberculosis podría controlarlas con antibióticos, pero estamos pensando de que los antibióticos ni siquiera se estaban pensando en desarrollar, ¿ya? Hay que pensar que el antibiótico como tal nace el siglo pasado, ¿ya? Y muy cercano a la mitad del siglo pasado, se comercializa cercano al post Segunda Guerra Mundial.
¿ya? Pese a que se descubrió antes, pero se empieza a comercializar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre que la población humana o las poblaciones en general empiezan a expandirse, hay un factor de selección natural que como que las trata de controlar, como que las trata de mantener, que no crezcan tanto, algo la trata de contener, ¿ya? Lógicamente nuestra capacidad pensante también nos favorece en el sentido de que si aparece una peste, por lo menos voy a tratar de no acercarme a las personas que estén infectadas, ¿ya? Ahí llegó la Tamara. ¿Ya? Por lo tanto, la revolución industrial marcó el auge, o el primer, o en realidad no el primero, pero el auge más importante del crecimiento poblacional, ¿ya? Y hace aproximadamente, como le decía, unos 250 años, 250 años aprox. Claro, justamente la penicilina, de hecho, la penicilina se descubre cercano en 1930, se la presentan de hecho a varios laboratorios, Pfizer como que le dio, el mismo laboratorio de la vacuna del COVID de ahora, como que le dio la vuelta, pero no la quiso probar al tiro, no pescó mucho el experimento de Fleming, y la empieza a probar, por así decirlo, entre el 1939 y 1938, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y de hecho la Segunda Guerra Mundial sirvió para experimentar con la penicilina y darnos cuenta de que las personas no sufrían infecciones post-operación, ¿ya? Y después de eso, ya teniéndola probada, en cierta forma, con los soldados en la Segunda Guerra Mundial, se comienza la comercialización entre el 1945, sí creo que era la parte final de la guerra, se empieza a comercializar. De hecho, las guerras en nuestra población también garantizan un avance industrial. Cada vez que hay una guerra grande o muy masiva, los avances tecnológicos aumentan, como que suben de grado, ¿ya? Pero eso, pucha, está como en 1990, hasta la guerra del Golfo. Después de ahí adelante las guerras se vuelven tan automatizadas que como que los avances científicos, o no científicos en realidad, tecnológicos en base a la guerra como que se estancan un poco, ¿ya? Y de hecho como que también ya no se hacen tanta tecnología o no se vuelve tan masiva, ¿ya? Para el uso de la guerra. De hecho, como que los gringos siempre sus aparatos tecnológicos como que tratan de ser muy recelosos en el ámbito de la guerra. Posiblemente si hayan robots o los tengan desarrollados para ir a pelear, pero todavía no los sacan porque todavía no hay una guerra que amerite sacarlos, por una cosa así. Ya, la población mundial entonces alcanza los 800 millones. Miren todo lo que creció en aproximadamente 250, 300 años. ¿Ya? Y de esa fecha ha ido aumentando de manera progresiva, particularmente desde el siglo XX en adelante. Como les digo, una vez que se desarrolla la penicilina y se empieza a comercializar por este mismo laboratorio que es Pfizer, ¿ya? O sea, si Bayer descubrió el remedio para el dolor de cabeza, ¿ya? Que no es menor, por así decirlo, Pfizer comercializa la penicilina, que en cierta forma garantiza el crecimiento, o sea, garantiza la vida, ¿ya? Porque es capaz de combatir estas pestes que diezmaron a la población anteriormente, como la tuberculosis, como la peste negra, ¿ya? Y de esa manera empezamos a controlar este enemigo invisible que empiezan a ser las bacterias. ¿Ya? De hecho, los estudios de las enfermedades comenzaron aproximadamente en el siglo anterior, o sea, en el 1800, 1830 en adelante comienzan los estudios de ciertas enfermedades que diezmaban a la población. Y lógicamente les tomó casi un siglo descubrir el gran remedio para atacar a la gran mayoría de las bacterias. ¿Ya? De hecho, Pasteur tuvo bastantes avances, pero no fue capaz de concluir específicamente que era un hongo el que era capaz de acabar con las bacterias. Pues de hecho, fue como una casualidad científica el descubrir precisamente la penicilina, ¿ya? Y lógicamente, desde ese punto, 1950 aproximadamente, los avances científicos, los avances tecnológicos, los avances farmacéuticos, los avances médicos, se pegan un despegue considerable y de esa forma se garantiza el crecimiento de la población, ¿ya? Lógicamente, 30, 40 años después empiezan a aparecer, entre comillas, ciertas pandemias virales que son bastante más difíciles de combatir, como el SIDA, por ejemplo, y como que en cierta forma eso regula un poco el crecimiento poblacional. ¿Ya? De ahí aparecen, ¿no es cierto?, todas estas teorías conspirativas de que tanto el remedio para el cáncer, el remedio para el SIDA están, pero no los quieren liberar porque en cierta forma es la única forma de controlar el crecimiento poblacional. ¿Ya? Si tuviéramos...
y claro, son conspirativas porque no están 100% probadas, ¿ya? Pero en cierta forma, si no tuviéramos pandemias, ¿ya? Nuestro crecimiento simplemente, el límite sería el factor geográfico solamente. Y si ya no tenemos tierra, tendríamos que forzosamente empezar a matarnos entre nosotros para que una sola población, o sea, no solo una población, una única nación predomine en el mundo, ¿ya? Lo que sería bastante fascista, por cierto. Y lógicamente hay que considerar que el crecimiento poblacional, como les digo, aumenta en la mitad del siglo XX, ¿ya? Este otro factor bien, que hay que considerar y que se considera en cierta forma, ahí está el dato de la población mundial del año pasado, estaría bueno ver el dato de este año, ¿ya? Precisamente para ver cuál fue el impacto que generó el COVID en la población mundial, ¿ya? Para ver si efectivamente todo esto, como dicen algunos por ahí, corresponde a un plan mayor y toda la cuestión, ¿ya? Miren el crecimiento desde 1950 hasta el 2020, que vendría a ser justo ahí la línea de cruce, ¿ya? Es un comportamiento casi lineal, ¿ya? Si te seguimos más o menos teniendo este mismo índice de crecimiento, un comportamiento casi lineal, cercano al 2100 estaríamos lógicamente al punto de estabilización, por así decirlo, un crecimiento un poco más exponencial, ¿ya? ¿Qué dice la Yanela? Yo creo que las personas versus las pandemias es darwinismo puro. Claro. Sí, pues en cierta forma hay mucha gente que no se quiere cuidar porque tampoco quiere creer que existe esta enfermedad, ¿ya? De hecho, típica comentario así de redes sociales, no, si esto es una pandemia. Claro, que el gobierno actual, por ejemplo, en el caso de Chile, lo utilice para que las medidas de control, la gente no salga tanto a protestar. Pucha, esa lamentablemente calza con el fenómeno que habíamos vivido, por ejemplo, el año pasado con el estallido social, ¿ya? Ahí podemos hacer un análisis más sociológico que biológico o político, ¿ya? Pasa a ser como una mezcla entre medio de los dos, ¿ya? Pero sí, pues, lamentablemente hay personas que no se quieren cuidar, como por ejemplo el loco este, el que gobierna Norteamérica, pues el Donald Trump, que él simplemente no creía en el COVID y tenía la mortandad en su país, ¿ya? Y ese dato está, pues, entonces... global, nada. No, claro, pues él no quiere creer, pues es una cosa más de convicción que de verdad absoluta, cuando en realidad sabemos que el virus no funciona así, ¿ya? De hecho, el Pero John si Biden... existen terraplanistas todavía. Sí, pues, sí, claro, pues si aparecen estos personajes que dicen que la Tierra es plana y que estamos flotando, ¿no es cierto?, como una isla en el universo, bueno, y por mucha ya... evidencia que les mostré, no. No, y no quieren. Y cuando tú les dices, no, es que tienes que deconstruirte, ya, pucha, ya con eso, ya simplemente el argumento perdió toda validez, ¿ya? De hecho, el otro día estaba con el profe química, con el Robert, y decía, pucha, es que hay argumentos que no son, simplemente no puedes validarlo porque sea el argumento de otra persona, ¿ya? Se entiende su opinión, pero no necesariamente va a ser respetable, ¿ya? Porque siempre existe, todas las opiniones son válidas. Pero, por ejemplo, de hecho me dio un ejemplo súper básico, 2 elevado a 3, no son 6 porque yo crea que sean 6, ¿ya? 2 elevado a 3 son 2 por 2, 4 por 2, 8, pues lógicamente ese valor es exacto, no puede ser un valor subjetivo, ¿ya? Es directamente objetivo, ¿ya? Entonces, en el caso de los terraplanistas, pucha, como dice la Tamara, tienen un montón de evidencia que simplemente ellos no quieren creer nomás. Entonces, yo digo lo mismo de su teoría, yo simplemente no la voy a creer porque existe evidencia que dice que la Tierra es esférica. De hecho, esférica por completo no es. Es como un ovoide que en cierta forma se desvía para un lado dependiendo por dónde pase la luna. Es una cuestión bien dinámica, pues no es el clásico globo terráqueo que tenía la profe de historia en su sala, ¿ya? No tiene esa forma perfecta, aunque el matemático le genere tirria, ¿ya? Sí. Sí, como dice la Yanela, hay mucho, aunque la selección natural no se debería aplicar a nuestra población, porque si yo me pongo a pensar que el más apto es el que tiene que sobrevivir, ahí vuelvo a decir que es una teoría relativamente fascista, ¿ya? No la puedo aplicar a la especie porque muchas veces yo podría ser apto, pero no tuve los recursos para, entre comillas, ser apto, pues entonces no se puede aplicar, ¿ya? En cierta forma. Ahí volvemos a un análisis más sociológico que biológico o político,
¿ya? Pero en el caso de la pandemia, sí, pues ahí lamentablemente la pandemia actúa como un seleccionador natural y el que no se quiere cuidar, bueno, lamentablemente va a tener que ser sometido a la enfermedad y veremos si su sistema inmune es apto o no. Ahí sí podríamos Claro, definirlo. ahí ¿Ya? se... Ahí sí lo podríamos calzar, porque no es en la conciencia de la persona, sino que simplemente su respuesta celular. ¿Ya? Y ahí podemos ver si es Claro, y apto o no apto. ahí estamos viendo que al final si está muriendo tanta gente es porque también pues, no tienen ni siquiera las dosis de vitamina Sí, D sí, habitual, la o no están alimentados alimentación, correctamente, pucha, hay un montón de claro, factores. Po. sí, Entonces, como, ahí sí se aplica a nivel celular, a nivel de sistema inmunológico, claro. si es apto o no es apto. ¿Ya? De hecho, los países primermundistas como Italia, bueno, primermundistas porque ellos también se autodenominan primermundistas. Y los italianos, los españoles, con una población completamente azotada producto del COVID. ¿Ya? Podríamos decir que ellos no eran aptos, entonces ahí habría que entrar a enjuiciar lógicamente el Es que eso se puede concepto. ver también, profe, porque que existe una sociedad desarrollada no quiere decir que esté libre de enfermedad. ¿Cuál es la parte, el tramo saludable y estar versus sin enfermedad? O sea, es Justamente. distinto. Hay gente que al final mayor desarrollo, pero vemos mucha más mala alimentación también, producto de que tienen más acceso, pero su alimentación a veces es mala también. Po. A veces no Sí. solamente el desarrollo económico apunta, o sea, hay estadísticas que dicen, claro, a mayor educación, a mayor, no sé, alimentación de calidad, todo, claro, mejor el desarrollo, pero a mayor nivel económico me refiero. Pero Claro. no quiere decir eso que al final se cumpla ahora en la actualidad, porque estamos viendo los índices de enfermedad de cáncer, de muchas Sí, otras o de cosas, que al final la obesidad. gente de obesidad puede tener plata, pero al final se alimenta, pero pésimo, Horriblemente opta por mal. otras cosas. Entonces... Sí, pues ahí hay que ver entonces, claro, hay que hacer un estudio un poco mayor. Los alemanes, por ejemplo, pues El los alemanes, alcoholismo, la droga, también los sí, mundos urbanos desarrollados y todo, de entonces, hecho está comprobado que a malos, mayor cantidad de malos hábitos. ingresos, claro, a mayor cantidad de ingresos muchas veces genera hábitos más deplorables. ¿Ya? Claro, está bien Entonces, no logrado. está directamente relacionado, sí, pues no está directamente relacionado con la cantidad de ingresos o el ingreso per cápita o el PIB, por ejemplo, del país. Claro. Va por una cosa de autodisciplina, más que nada. Y eso es educación, pues. Esa cuestión es educación, Claro, así de sencillo. promoción de salud que no existe acá, pues ese es el tema. Claro, Los claro, y países esa es una desarrollados tienen más inversión de educación en promoción, y salud. eso es una inversión, claro, inyectar plata, pero Ahora, cuando el Estado lo la entiende, salud asistencial. sí, Eso es el gol funciona del de otra Estado que no lo forma. entienda, pues, y los gobiernos de turno también que no No, porque es continúan. mejor dejar las cosas como están. Pues, ¿para qué Es voy que a dejamos meterle las mano cosas si es como mucha están pega o una cosa así? ¿no? Y mejor inyectamos plata para allá, para acá, para un sector. Sí, Se ocupan la plata para ellos mismos, para empresariado y sí, todo. pues sí, o para otro, claro, para otra, cuando en realidad podría, pucha, quitarle una tajadita, por ejemplo, Sí, a pues si la quitamos un escuela. poco. Bueno, ¿cómo se llama? La Catalina nos va a pegar, pero le sacamos un poquitito, por ejemplo, a las escuelas matrices y la distribuimos en salud y estoy seguro que la cosa va a cambiar considerablemente y no le estoy sacando una gran cantidad de plata. No, pues no estamos hablando de eso, que vamos de financiar todo el sistema. Claro, Que que los sacar, pobres es que ese carabineros es no el van a tener cupo que cómo me... moverse, por ejemplo. No, pues sí. Claro, Es dejar de claro, comprar Fuerza Dodge y Armada, todo. compramos Chevrolet. ¿No? ¿Para qué estar Claro. comprando tan caro? Digo yo nomás. A ver, Sí, una son cosa que ciertos hay que ajustes. considerar. Ah, perdón. Son ciertos ajustes nomás. Sí, pues es cuestión de saber ajustar, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que son los tecnócratas y muchas veces no lo demuestran. Y lo podemos comprobar con nuestro querido, ya para que no vamos a meter en temas políticos, con nuestro querido presidente. Ahí ya cerramos, profe. Sí, ahí nos vamos por las ramas. Todo es político. Y vuelve el descontento y toda la cuestión. A ver, una cosa que hay que considerar en cualquier población de mamíferos particularmente, ¿ya? Y digo particularmente porque ahí se logra diferenciar el macho de la hembra, por ejemplo, y de forma visible. Hay un dimorfismo en muchas poblaciones de mamíferos que es claro. ¿Ya? Normalmente cuando la población se define como, entre comillas, exitosa en su ambiente, siempre hay una mayor cantidad de mujeres, o mayor cantidad de hembras que machos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hembra es la que controla el índice reproductivo de la población.
¿ya? Lógicamente en nuestra población esto no se da. ¿Por qué? Y se da normalmente de que hay como un 51% de mujeres y un 49% de hombres. O sea, no hay una tendencia marcada para decir, no, estamos gobernados por mujeres, no, estamos gobernados por hombres. ¿Ya? En ese sentido, en nuestra población se da de que como garantizamos, ya en cierta forma, en el promedio, lógicamente, garantizamos una salud o garantizamos en cierta forma ciertas características básicas, o que nosotros definimos como básicas, el estado entre, o la cantidad de hombres y mujeres relativamente igualitaria. ¿Ya? En otras poblaciones, como les digo, de hecho basta con mirar cualquier documental, van a ver siempre más leonas que leones machos, ¿ya? O van a ver más cebras hembras que cebras machos, ¿ya? Lo mismo con los búfalos, o lo mismo con cualquier mamífero, porque a mayor cantidad de hembras, más exitosa podría llegar a ser la reproducción y por ende el crecimiento de dicha población, porque al final, como les decía yo, ¿quién controla el celo reproductivo? ¿Quién controla el crecimiento poblacional? Siempre van a ser las hembras. Si hay un bajo número de hembras, el crecimiento poblacional va a ser bajo también. ¿Ya? Eso es un punto. Y el otro punto que también determina el crecimiento poblacional, aunque en nuestra especie está relativamente limitado por eso, y limitado entre comillas, porque ahí nos tenemos que pasar a otro punto, es el número de crías, ¿ya? El potencial biótico. Y el potencial biótico de nuestra especie es súper bajo, porque tenemos una cría cada 9 meses, ¿ya? Y una vez que esa cría nace, tengo que aproximadamente esperar unos 10 años como mínimo para que pueda establecer la reproducción, ¿ya? Reproducción biológica, lógicamente, ¿ya? Entonces, en nuestra especie tiene un potencial biótico bajo. Si la comparo, por ejemplo, con los conejos, que tienen 15, 20 crías y a los 4 meses esa mugre ya se pueden reproducir de nuevo. Entonces, su potencial biótico, que es característica inherente, que está heredada en cierta forma, por su factor genético, crecen explosivamente. Ya nosotros no, nosotros tenemos por comportamiento biológico un potencial biótico bajo. ¿Ya? Por eso es que, en cierta forma, si esto está en equidad, ¿ya? También limita nuestro crecimiento poblacional. ¿Ya? Si fueran más mujeres y esta curva estuviera, o este gráfico estuviera más desplazado hacia las mujeres que los hombres, lo más seguro es que ya habríamos aún triplicado el número que tienen aquí, pues seríamos, no sé, pues 20 millones, 20 billones de personas, ¿ya? Seríamos muchos, muchos más. ¿Ya? Entonces, en ese sentido está en equidad, y al estar en equidad crecemos relativamente estables. Por eso es que ustedes pueden ver que el comportamiento del crecimiento poblacional aquí es lineal, ¿ya? Precisamente porque hay una equidad entre hombres y mujeres. En otras poblaciones, vuelvo a repetir, de animales o de vegetales, el crecimiento puede variar, y vuelvo a repetir, por quién controla la reproducción. Y en los mamíferos, normalmente siempre va a ser una hembra. Digo normalmente porque hay ciertas pequeñitas excepciones, ¿ya? Población humana actual, ahí estamos creciendo, vamos a quedarnos con esa pequeña porción del gráfico, esta porción que está aquí, este cuarto que ustedes ven aquí, y aquí es donde caemos en la definición de desarrollado, país no desarrollado, o en vía de desarrollo, como le dicen algunos, y muchas veces esto está garantizado por la obtención de un recurso monetario, al que nosotros le hemos dado un valor, pero que en realidad lo más seguro es que para otra especie u otra población en el planeta no tenga valor alguno. ¿Ya? Por ejemplo, el oro, ¿ya? El oro progresivamente en la bolsa de metales, en la bolsa de valores, siempre va aumentando porque cada vez se hace más escaso, ¿ya? A más escaso el recurso, más valioso se vuelve, ¿ya? En el caso de, pero ese es un recurso, como les digo, monetario, o sea, si yo le doy un saco de oro a un elefante, no va a hacer nada con él, porque nosotros le hemos dado un valor, ¿ya? Pero no para las otras poblaciones que son mucho más, por no cierto, no sé, por los insectos, por ejemplo, ellos no van a saber qué hacer con esa cuestión, pues para ellos lo valioso es la obtención de un recurso alimentario, por ejemplo, o la obtención de un recurso reproductivo, ¿ya? Pero no un valor monetario. Lamentablemente ahí nosotros hemos puesto las reglas del juego y hemos tratado de autogobernarnos, y en cierta forma también se nos va un poco de las manos porque garantizamos para unos pocos, ¿cierto?, la gran mayoría de los recursos, y para la gran mayoría, ya lamentablemente empieza progresivamente a disminuir la cantidad de recursos. Y ahí tenemos países tercermundistas como los nuestros, en donde en Sudamérica tenemos índices de pobreza, por ejemplo en Bolivia, en Perú, que son
abismantes, pues de hecho en nuestro propio país es cuestión de ir a darse un baño de realidad a cualquier población Claro. crítica y se van a dar cuenta que viven en condiciones paupérrimas, ¿ya? ¿Qué es lo que los políticos no hacen? Porque lamentablemente se concentran en ver las planillas Excel nomás. Si miraran por la ventana, se darían Números. cuenta que la cuestión no es como lo dice la planilla Excel, ¿ya? Pero bueno, ahí volvemos al tema político y nos desviamos. Pero está relacionado con el crecimiento de la población humana y por qué vamos creciendo tanto, porque le estamos garantizando la calidad de vida a, no quizás no unos pocos, ya, pero si hay un grupo que lamentablemente que vendría a ser este índice azul, que es un país, perdón, este índice verde, porque los países más desarrollados lógicamente están estancados y ganan plátano, ¿ya? Como que son los jefes de los otros, por así decirlo. Donde hay un índice de aumento, de crecimiento poblacional muy alto, porque tampoco, como decía la Tamara, tengo medidas de educación y medidas de salubridad, y ellos simplemente tienen hijos nomás, ¿ya? Y muchas veces tienen 5 hijos, mueren 3 y quedaron 2 vivos, y ese ciclo se repite, precisamente porque no tengo una educación considerable. Por ejemplo, en Haití, ya que es como el ejemplo más cercano que tenemos nosotros, precisamente por la migración haitiana que tuvimos. ¿Ya? Porque nos falta el que dice que sufrimos, como que realmente la estuviéramos sufriendo, ¿ya? Cuando nosotros en cierta forma abrimos las puertas para que pudieran venir. Así que ahí, Claro. sin quejarse, como dicen algunos, es sin llorar, ahí es sin llorar. Si le abrimos la puerta a un compañero, a un vecino para que se quede en mi casa, y yo no le dije, oye, tenés que quedarte una semana, tenés tantos límites, ocupa el baño tantas veces al día, porque tengo que garantizarle a mi familia primero, ya, si no hay un control, tampoco pongámonos a... Fijémonos, tenemos que aceptar la regla que pusimos en un principio, ¿ya? Compartir un poco, si se puede. Ahí está el crecimiento poblacional, ahí está, de hecho, se asocia principalmente este boom al crecimiento farmacológico y la famosa penicilina, ¿ya? Tenemos un crecimiento desde el 1950 hasta la fecha que se pegó un disparo en comparación a los crecimientos poblacionales anteriores. ¿Y por qué ver este tema del crecimiento poblacional que parece clase historia? ¿Ya? Porque como nosotros vamos aumentando, lamentablemente generamos un impacto sobre el ambiente. Y ahí está el problema, y esa en cierta forma es la clase de hoy, ¿ya? Porque como la población humana empieza progresivamente a utilizar recursos, ¿ya? Utilizar factor geográfico, ¿ya? Y más encima, aparte de eso, generamos un índice de depredación sobre alguna otra especie, es lógico que nuestro impacto en el ecosistema y nuestra huella en el ecosistema vaya progresivamente aumentando, si más encima le estoy garantizando o estoy prolongando la vida media de la población, ¿ya? Por lo tanto, ¿Profe? y lógicamente del 50 en adelante va a ser mayor. Dime nomás, Tamara. En sentido territorio, estamos ocupando mucho más No, en territorio en realidad sí, todavía no hay porque, no, sectores que no se ocupan. claro, porque la otra vez hablaba, no la escuché mucho y no manejo tampoco estadísticas actuales, viento de este tema, pero decía que ocupamos muy poco, no me acuerdo el porcentaje de ¿De tierra tierra en disponible? sí, Ya. claro, Sí. porque si Sí, estamos porque viendo, o sea, es como una hipótesis que hago yo, o sea, un análisis, se están congregando mucha gente, mucha población en las grandes ciudades. Por ya, ejemplo, si en vemos acá en ciertos Chile, sectores, sí, es en verdad. ciertos sectores, todas las personas se siguen viniendo a Santiago Central, Ya, nunca, por el eso es que sur, todavía podemos los crecer. pueblos están casi abandonados, se están Sí, yendo claro. de todos los sectores, Es un entonces yo problema de creo que se están centralismo, por saturando. si acaso, ¿eh? Y Centralismo, volvemos al tema claro. político de nuevo. Es que, ¿cómo no me voy a querer ir a vivir a Santiago si allá están las universidades, si allá están, por ejemplo, Claro, pues los todos los cabros de trabajos? otros lados tienen que ir a Claro, pues otra, claro, las entonces... universidades viajan y se Ahora, no quedan es en por... estas ciudades, pues O se sea, quedan yo en no las soy grandes pro ciudades. gobierno militar en ningún sentido, ¿eh? Pero ahí, bueno, yo creo que le tocó tomar la decisión, ¿no? ¿Ya? Pero en el gobierno militar, en la época del ombilico, ¿cómo se llama? Pinochet como que tomó el sentido de, entre comillas, descentralizar algunas cosas, ¿ya? Y los gobiernos de la concertación los volvieron a centralizar, ¿ya? El tema, por ejemplo, que hizo Pinochet de poner el Congreso en Valparaíso, ¿ya? Sí, entre comillas, buena medida, ¿ya? Tenía que haber puesto el Congreso antes, sí, pero lo hizo casi al final de su dictadura.
El tema, y lo otro de la regionalización, pues generó la regionalización y segmentó esto como si fueran, entre comillas, estados, todos dependientes de un estado mayor, ¿ya? Lógicamente no somos federales como los argentinos, que son federales entre comillas, o los mexicanos, que son federales entre comillas, ¿ya? Ahí en ese sentido el federalismo es mucho mayor o es más tajante en Norteamérica, ya que en cierta forma funciona de forma independiente un estado de otro. ¿Ya? En México y en Argentina son federales porque, pucha, para tratar de ser como los gringos nomás. ¿Ya? Aquí no, pues aquí nosotros somos regionales, ¿ya? Y estamos divididos en las provincias en una región un poco más grande. De tal forma que yo no tenga que pegarme el pique a Santiago para sacar un papel, ya en ese tiempo se pensaba de esa forma, para sacar un papel, sino que basta con ir a la gobernación, a la intendencia. ¿Ya? Con eso ya, lógicamente, estoy descentralizando un poco. ¿Ya? Pero lógicamente nos transformamos en una sociedad de libre mercado, y el libre mercado como que se concentra en Santiago. Santiago y los puertos principales, Valparaíso, San Antonio, Concepción. Y de hecho, hablaban, por ejemplo, acá en Valpo, si vemos, Valpo es súper pobre. Sí, estamos pues es lo mismo, es cuestión de subir un poco por los cerros. ¿Y qué queda para otras ciudades? Y acá es, por ejemplo, Viña de otro contraste, porque claro, tiene el casino, todo. Pero hay sectores de Viña que igual son... Que son súper pobres, claro, porque es el sector centro, pero vamos a los cerros, las grandes que se concentra mayor población, Forestal, Miraflores, claro. No sé si conocen, son grandes cerros, poblaciones, pero sí, pues son por eso es que son esas poblaciones que normalmente... están abandonadas. Sí, pues están abandonadas y que normalmente tienen tomas y que tienen gente que está viviendo en condiciones casi infrahumanas. Pero si acá en Valpo estamos todas las casas colgando y claro. No hay siquiera urbanización en las calles, no, o sea, hay un incendio, no hay sistema de agua, nada cerca. No, mira, por ejemplo, y hablaba una gobernadora, que perdón, profe, para cerrar, que se está presentando ahora, que también es de RD, un candidato a gobernador. Como Frente Amplio, claro. Pero igual hablaba de los números y es real. En Santiago se deja mucha plata, pero mucha plata, y ahí vamos repartiendo cada vez menos la tajada. Y dentro de Santiago, dentro de la región metropolitana, y aquí coincide justo con 3 comunas que son las que concentran la mayor y más encima eso, y esa plata de Santiago más encima, ni siquiera está bien distribuida. Poblaciones, claro, está concentrada en 3 comunas, que por cierto son las 3 comunas que votaron por rechazo. Sí. Vemos Santiago, las poblaciones que hay grandes también, mayores que acá que vemos en Valpo, Viña y... Yo, por ejemplo, mira, yo una vez tuve que ir, o sea, varias veces he tenido que ir a Puente Alto, entre San Bernardo y Puente Alto, porque yo vivo en San Bernardo. Y ahí tenéis poblaciones que son brígidas, que si tú las ves y dices, chuta, a esta gente no le queda otra opción que salir a saquear, por ejemplo, para el estallido social, que ir a saquear el supermercado porque está botando su ira contra el desgraciado que le está cobrando, que se está haciendo las lucas con ellos. Pues entonces quieren sentir que el boomerang viene de vuelta en algún momento de la vida. Entonces por eso es que muchas veces ocurre ese tema. Es fácil estar en modo zen y paz, pedir paz y no pasáis penuria. Sí, pues justamente, pues desde la comodidad de ganan el mínimo, gastan el mínimo diario, un sueldo mínimo, ¿qué haces? Sí, pues ya están acostumbrados, claro, a gastar 300 lucas diarias y uno tiene que vivir con esa plata. Claro. Pero bueno, temas políticos que siempre aparecieron durante todo el año. Pero es verdad, sí, en realidad no hay que tapar, hay que mirar por la ventana, no. El problema es que ellos no lo hacen. Y mientras no lo hagan, la gente se va a seguir distanciando o va a seguir aumentando esa distancia entre el mundo político y el mundo social. ¿Ya? Y lamentablemente hay personas del mundo social que son como los representantes, que también a veces caen en eso porque les van dando migajas. ¿Ya? Entonces, o les dan un poquito, les dan una golosina un poquito más dulce, por así decirlo. Y no estoy diciendo que todos los sindicatos caigan en eso, pero por ejemplo hay sindicatos que negocian para ellos. Entonces, como para el dirigente más que para la gente. Entonces ahí se corrompe. ¿Por qué es fácil corromper? Porque hay una diferencia social muy larga. Entonces si coloco a alguien un poquito más arriba que el resto, pucha, se me corrompió al tiro. Ya es normal que ocurra. Y eso es porque no hay una redistribución o una distribución equitativa de los recursos,
que pasa muy similar al tema del ecosistema con el mundo, con la población humana, porque nosotros disponemos de los recursos creyendo que son nuestros, cuando en realidad en el medio ambiente no es nuestro, sino que es del ecosistema completo. Y si yo me pongo a deforestar, por ejemplo, el Amazonas, voy a, aparte de obtener el recurso maderero, que para lo único que voy a utilizarlo, voy a tener una enorme pérdida de biodiversidad, porque un árbol es capaz de sostener una mini comunidad, de hecho tampoco tan mini, un montón de bichitos, un montón de pajaritos y un montón de depredadores que viven a expensas de esos pajaritos, ¿ya? Entonces, lamentablemente ahí el tema económico, ¿ya?, en cierta forma, golpea al factor ambiental, que ahí volvemos otra vez al tema de los norteamericanos, porque Donald Trump decía, no, si el calentamiento global es una mentira que inventaron los demócratas. Claro, porque no le conviene económicamente, porque va a tener que cambiar e invertir en tecnologías que sean, en cierta forma, generen un impacto menor en el ecosistema. ¿Y para qué? ¿Para qué? Po? Si puedo seguir ganando, tener el mismo índice de crecimiento que tuve el año anterior, pues, ¿para qué invertir? Entonces volvemos ahí a otro tema, ¿ya? En el medio natural, si nosotros con nuestro aumento poblacional considerable, ¿ya?, y progresivamente en aumento, con este comportamiento entre comillas lineal, vamos a tener o te generamos una pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque utilizamos recursos que otras poblaciones de animales o de especies, en realidad no solo animales, también están usando, porque nosotros también generamos un impacto sobre los vegetales, ¿ya? Por ende, progresivamente el ecosistema se va empobreciendo, y ojo con esto, porque muchas veces muchas medidas gubernamentales, particularmente acá en Chile, dicen, no, es que tú tienes que reforestar. Ya, perfecto, reforesto. ¿Cuál es el árbol más chacha para reforestar? Porque para qué voy a tomarme la molestia en reforestar con lo mismo que acabo de sacar. Pino. Eucalipto, ya, y vamos poniendo pino y eucalipto para reforestar. Ya, por último voy colocando uno y uno para que no sea tan feo. Pero aún así pasa a ser un ecosistema empobrecido, porque solamente tengo 2 especies. ¿Ya? Quizás el eucalipto no es tan nocivo como el pino, y ya, reforesté con puro eucalipto, pero se me transformó ahora en un monocultivo, y todas las especies que vivían a expensas de los otros árboles que acabo de sacar, alerce, araucaria, no sé, por roble, etcétera, ya se tienen que volver a adaptar, tienen que sufrir un episodio evolutivo en cierta forma para adaptarse al eucalipto o al pino, y el ambiente se empieza a volver más adverso, ¿ya? Porque cambié en cierta forma el ambiente. Y por ende, las poblaciones de la otra especie, tanto vegetales como animales, empiezan a contraerse. No solo porque nosotros las estamos presionando, porque le estamos consumiendo en cierta forma su terreno, sino porque también le estamos consumiendo sus recursos. Y recuerden que los productores son la base de la cadena alimentaria. Entonces, si yo reduzco el número de productores, es lógico que se me reduzca el número de consumidores primarios y consumidores secundarios, ¿ya? Y eso termina llevando en el tiempo, lógicamente, si la especie no consigue adaptarse. Por eso es que uno de repente se empieza a preguntar, cuando yo era chico siempre veía moscardones, por ejemplo. Siempre veía estos sanjuanes, que son estos bichitos verdes. Lógicamente, porque al ir contrayéndose... Claro, ya, perfecto. Ahí tienen otro ejemplo. Progresivamente me va a llevar a una extinción, quizás no masiva, o un episodio de extinción masiva, pero sí una pérdida de la biodiversidad completa de ese ambiente, ¿ya? Y por ende, después, para nuestra especie, hay que decir, es sin llorar, ¿ya? Porque después no nos empecemos a preguntar, chuta, ya perdimos estas flores, ¿por qué estas flores ya no aparecen? Claro, si elimino al polinizador, porque le quité el árbol en donde iban a dormir los polinizadores, no tengo de qué quejarme si ya no tengo la flor que tanto me gustaba, o si ya no tengo miel, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sin llorar. O sea, lógicamente es común que si generamos una extinción, vamos a perder un recurso por alguna parte, ¿ya? Que es el problema que está ocurriendo particularmente con las abejas, que progresivamente están perdiéndose, pero a nivel mundial, ¿eh? Aquí en Chile como que se ha estancado un poco la pérdida de las abejas, pero ojo con eso, porque esos son números engañosos que muchas veces el gobierno presenta para decir, sigan fumigando nomás, si no es problema. Claro, está todo alterado. O maten a las polillas nomás, si no es problema. Cuando en realidad, lógicamente, si mato polillas, también estoy generando una pérdida de polinización,
¿ya? Porque la polilla es el polinizador nocturno y la abeja es el polinizador diurno. No puedo eliminar a las dos especies simplemente porque la polilla se ve fea. Más encima la polilla es menos riesgosa que la abeja. Solamente porque la la abeja polilla tiene la la voy a matar lanceta. porque se ve fea. Claro. De hecho, la abeja es más peligrosa, pues, de hecho. Sí. Pero la abeja no es agresiva. O sea, ustedes nunca van a ver una abeja que se acerque a picarlos. Eso es virtualmente imposible. No así con la chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla, si entre comillas los detecta como una amenaza, puede venir a acercarse nada más que a morderlos. ¿Ya? Así que ahí hay que morderlas. Porque en realidad hay que La considerarlo. chaqueta amarilla detecta Sí, todo po. como una amenaza. Sí, po. Hasta Sí, ellas sí. mismas, po. Se atacan hasta entre ellas mismas. No. Entre ellas mismas. De hecho, las chaquetas amarillas, para poder eliminarlas, como por así decirlo, como para no aplicar un fungicida, no un fungicida, una fumigación masiva, utilizan cebos de carne con veneno. Y como esas mugres son carnívoras, se acercan a la carne y se la comen y hasta ahí llegaron. ¿Ya? El problema es que matan a las obreras, pero no matan a la reina, porque la reina no sale nunca. Y la reina después va a generar una colmena, entre comillas colmena, porque ellas no viven en colmenas, van a generar más obreras, por así decirlo, con el tiempo. ¿Ya? O sea, al final a la que hay que eliminar es a la reina. Y la reina vive bajo tierra, entonces no voy a estar peleando. Bajo tierra viven. Sí, pues, viven bajo tierra, sí. Esas como panalcitos que uno ve de chaquetas amarillas, ese no es el panal, es como una barraca, por así decirlo, es como una estación de guardia. Ellas las van dejando como para ir a descansar y recuperarse un poco, pero después se meten a la tierra. Esas mugres viven debajo de la tierra. Son Lamentablemente. cuáticas. No, son cuáticas, chaqueta amarilla. De hecho, hay el SAG como que se aplicó ahí un poco con la chaqueta amarilla. Paréntesis, yo una vez le escuché a un viejo que era de derecha, pero de ultra derecha, que dijo que, me acuerdo, y lo escuché, no quise meter mi cuchara en la ¿A qué uno conversación. dice? ¿Para qué? Que dijo que los comunistas en la época del gobierno militar, yo uso esas mismas ¿Las palabras, trajeron? las trajeron, porque los primeros brotes, para cagar a los apicultores, esas fueron sus palabras, así tal cual. Las trajeron porque los primeros brotes empezaron en el aeropuerto Pudahuel. Ya, lo del primer brote en el aeropuerto Pudahuel me la compro. ¿Ya? Pero es porque seguramente en alguna exportación, como no se verificaba bien que no trajera especies externas, por ahí se les tiene que haber colado una chaqueta amarilla y llegaron y se quedaron nomás. ¿Ya? Pero no porque los comunistas se las trajeron. Para que a lo que voy, es que para que se den cuenta que esas teorías conspirativas de esta gente, pucha, existen de tiempos inmemoriales, pues solamente que va cambiando un poco el discurso en cierta forma, pero al final siempre existen. ¿Ya? Claro, como decían, no, Chilezuela, Chilezuela, ya, ahí tienen lo mismo. No, y para ambos lados, yo no soy de... sí, no me cargan los ultraderecha, ultra es que comunismo. ningún ultra va a ser bueno, tampoco hay que estar al medio. Totalitarismo me carga. Hay que tener una posición. Hablamos de justicia social, nomás de dignidad para todos, digamos bien, tranquilo, pero ya yo digo esos sesgos ya que cuando los meten hasta ese argumento. Son casi innecesarios. Y hay gente que estudia, o sea, gente profesional. Es como cuando... Es que volvemos al tema de que la gente cree lo que quiere creer. ¿No? Claro, al final... La pandemia no es real, es un invento del Estado. Bueno, la Yanela dice, sí, pues, las trajeron a las avispas por error como para controlar plagas. El tema es que se les fue de las manos. Sí, de hecho, esa es la misma versión que yo he escuchado esa versión con sustento. Es lo mismo que los castores. Ya, de hecho, gran parte de las especies introducidas las trajeron precisamente como controlador de plagas. Los castores en Aysén, si no me equivoco, son una plaga, literalmente, porque el medio de allá es muy similar al medio canadiense que es donde viven. Entonces, pucha, tienen frío, tienen harta humedad, hay harto arbolito, y vamos botando arbolitos los castores. ¿Ya? Entonces encontraron un medio apropiado y empezaron a generar la temporada. Ese es el problema de meter especies, que también generan un impacto en el ecosistema. Es que parece que no tienen depredadores, pues en Canadá parece que tienen depredadores, entonces... No tienen. ¿No? Como que compiten con recursos con otros, claro, por ejemplo... Entonces acá, por eso yo ahora queremos ponerse... Voy a diferenciar nomás. Supongamos que los castores compiten en recursos con los osos,
y acá no hay osos, pues entonces no voy a tener, no tengo las mismas especies que en cierta forma controlan, porque uno comete el error de pensar en que el controlador de una especie siempre va a ser un depredador, y muchas veces no es un depredador, No, po. es otro organismo que comparte nicho ecológico. Entonces, como comparten el mismo nicho ecológico, se genera competencia. Al haber competencia, hay menos recursos disponibles y controla la población. Y eso es lo que tiene que haber pasado con los castores. Si yo me traje los castores para acá, no sé, pues para controlar una plaga de, no sé, ¿qué podrían morder los castores? Algún bichito se tienen que comer seguramente, pues, y lo inserto aquí, sin traerme a otra especie que compita por esos recursos, voy a generar una tenda al agua. Entonces, si no Claro. tienen depredadores, no tienen al competidor directo, voy a generar un desequilibrio masivo. Por eso, si hay uno, si va a introducir una especie para controlar una plaga, tengo que manejar todas las variables. Es un trabajo de cirugía, literalmente. Porque tengo que ver cómo me va a impactar en lo que hay, cómo lo voy a controlar, y yo, cuántos recursos voy a perder, qué va a comer, qué territorio va a usar. Son un montón de factores que hay que tomar en consideración. Y lógicamente la pérdida, siempre va a haber pérdida de biodiversidad, así que tiene que ser un impacto lo menor posible, solamente para limitarse a controlar la plaga que quiero controlar, ¿ya? Si es que no quiero usar, por ejemplo, un pesticida, ya que también podría ser perjudicial. Recursos energéticos, bueno, aquí entre comillas recursos energéticos, porque para nosotros son recursos energéticos, pero no para otras poblaciones. O sea, yo nunca he visto una población de jaguares sacando carbón, eso no va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, para nosotros son recursos para mantener nuestra propia industrialización. ¿Ya? ¿El petróleo se va a acabar? Sí, porque el petróleo es un recurso de una renovación tan lenta que lógicamente generarlo va a depender de nuestros huesos, por así decirlo, y le va a tomar millones de años en que nuestros huesos se transformen en petróleo, ¿ya? Por lo tanto, tarde o temprano el petróleo se va a acabar, y de hecho gran parte de los países europeos están en cierta forma incentivando al desuso del petróleo. De hecho, los ingleses, si no me equivoco, el 2030 ellos ya dijeron, porque prácticamente va a estar listo, los motores que en cierta forma van a ser eléctricos, los motores de vehículos eléctricos, para no usar los motores a petróleo, no generar la dependencia del petróleo. ¿Ya? El tema es que, por ejemplo, en países más charchas como el nuestro, en ese sentido, yo me quiero comprar un auto, por ejemplo. Voy a comprarme un auto, voy a ver el mismo modelo, petrolero y eléctrico. El eléctrico me sale 25 millones, mientras el petrolero me sale 10. Entonces, lógicamente, me voy a ir a comprar el petrolero si me sale más barato. Entonces tengo que tener en cierta forma ahí una responsabilidad estatal y un subsidio en cierta forma para que prevalezca la compra de un motor o de un vehículo o de un bien que va a utilizar un recurso renovable por sobre el que no es renovable. ¿Ya? Porque a la larga me va a salir más caro, por así decirlo. Pero mientras no lo entendamos como cultura país, vamos a seguir tal cual como estamos. ¿Ya? Ahí volvemos al tema político. Bueno, el carbón por lo menos ya no se utiliza tanto, el carbón de piedra. Ahora, ¿cuál es la industria que carbón de piedra más utiliza? O sea, la industria que todavía utiliza carbón de piedra, algunas fundiciones y algunas metalúrgicas, ¿ya? La industria minera un poco, no todo, porque de hecho también ellos están usando ya, han dejado un poco la matriz del carbón. ¿Ya? A principios del siglo pasado el carbón era la base de todo esto, claro, porque petróleo no había. ¿Ya? O no se descubría todavía su uso industrial. ¿Ya? Profe, Dígame. por el tema del petróleo, hablando así como súper de la ignorancia, no tanto que agotan el petróleo debajo de la tierra, cumplirá una función de sostén en la tierra, algo, no sé, porque como que están vaciando todo. Unas enormes cuencas, por así decirlo, claro, donde está cuenca, contenido entonces, ese petróleo. Eso, no sé, pues se puede derrumbar ciertos lugares. O sea, es difícil que pueda derrumbarse. Es difícil que pueda derrumbarse porque la profundidad de donde se extrae el petróleo es el nivel de profundidad es mucho.
¿ya? Entonces no me va a Ah, generar ya. una burbuja de algo que esté vacío en el interior y de repente se le empieza a caer. ¿Ya? Es bien difícil que ocurra. Porque Y alguna lo función otro, debe tener petróleo abajo estructural en la Tierra, no sé, pues me sí, pues, imagino no, que pero está por algo ya. debajo de incluso capas que se movilizan con temblores, entonces Ah, ok, es muy ya. difícil que eso colapse. Ya no sé si sepa dónde Súper iba tu pregunta. subterráneo. Sí, pues es como, no sé, pues, como que en la casa me ponga a picar el cemento por debajo, como que colapse y de repente piso eso y me caiga un hoyo, que es lo que pasa muchas veces con algunas calles, pavimentan sobre grietas, le colocan cemento nomás y de repente pasa un auto y la grieta quedó un vacío y el peso Claro. del vehículo resquebrajó el cemento y se hundió completo, que puede que de hecho ocurre, pues estaba en Chile, ¿cuántas veces ocurrió? Pero es muy difícil porque está a una profundidad, incluso, como te digo, que está por debajo de ciertas placas tectónicas, las primeras placas superiores, ¿ya? Entonces es difícil que colapse, es muy difícil que pueda colapsar. Y lo otro es que gran parte de las petroleras ya no están en tierra, ¿ya? Y ahí tenemos otro En el mar. problema, estar en el mar. ¿Ya? Pero, profe, Entonces, qué el petróleo, ¿qué sentido tiene en la Tierra? ¿Han ¿para qué sirve, dices encontrado? tú? ¿Para qué Para, sirve? ¿Por qué para está convertirse en todavía? piedra nomás. Ah, ya. Mira, para que lo piensen de esta forma, la presión de la Tierra, y eso es verdad, la presión de las placas tectónicas es tan grande que Yo puede imagino que es como un fusionar, lubricante. que incluso, no, de hecho ni para eso sirve, incluso sirve para fusionar átomos. Así de fuerte es la presión tectónica. Piensa que el uranio, ¿ya? El uranio que es un metal, ¿ya? Que tiene un porcentaje de radiación altísimo, fue creado en la Tierra, no porque cayó un meteorito con uranio y ahí quedó. No, la presión de las placas tectónicas es tan fuerte que toma los átomos de dos piedras distintas y las fusiona en uno solo. ¿Ya? Y eso ni siquiera, piensa que para poder hacerlo nosotros, lo hacemos en cierto tipo de reactores nucleares de una forma aislada, y para la Tierra es un proceso natural, ¿ya? Entonces tú dices, chuta, la Tierra realmente, la masa de Tierra es completamente maravillosa porque tenemos fusionadores de partículas subatómicas, ¿ya? Y es de forma natural, así de sencillo. No cachaba Y eso. en el petróleo, en realidad, en algún momento el petróleo, por el movimiento de la placa y la compresión tectónica, lo más seguro es que se transforme en otro tipo de elemento, ¿ya? El tema es que lo descubrimos antes y lo vamos a sacar antes, lo más seguro, antes de que ocurra ese fenómeno de fusión de Claro, yo placas. creo que debe tener alguna importancia súper relevante, quizás. No sé Que si no es sabemos, relevante, es po, como el ¿o oro. no? ¿Para qué va a servir Puede el oro? ser, Es po. un tipo de piedra producto de una fusión, como te digo, de placas tectónicas, lo mismo que el uranio o el radio, que son piedras literalmente, pero que tienen un poder energético tan alto y que ese poder energético lo obtuvieron por una fusión del movimiento tectónico, ¿ya? En el Claro. caso del petróleo es un producto propio de la Tierra. Ya no creo que se Ah, ya. utilice como un lubricante. Ahí estoy simplemente, ahí ya estoy diferiendo. Porque, de hecho, el Pero quizá por petróleo, un el crudo, propósito que debe haber algo, porque como toda la Tierra, eso digo, po, si lo sí, pues hablamos todo como tiene una ecosistema, utilidad. claro, pues entonces estamos nosotros vaciando eso Algo de como que un se pueda usar a líquido. futuro, dices tú. Claro, porque la Tierra a lo mejor debe tener Ahora, hay alguna bacterias, función, me claro, no sé imagino. si hayan bacterias que reduzcan petróleo, quizás. ¿Cómo dice la Vamos a canción? leer más ello. Quizás, quizás. No, ahí sí que no sé, me declaro ignorante con ese tema petrolífero. Claro, nunca lo van a decir tampoco, o lo van a hacer tan masivo, porque chuta, van a empezar este Claro, tipo de no, pero este mismo debe haber cuestionamiento. ahí. No va a ser cosa que alguien lo vaya a usar, o una forma de vida esté viviendo el petróleo y lo estamos extinguiendo porque se lo estamos sacando. ¿Ya? Entonces, no creo que lo vayan a hacer masivamente público. Algún aventurero lo más seguro es que lo haga, pues, y ahí es cuando generan la tendala. Claro. Y la penúltima es la de la atmósfera. Lógicamente el impacto humano en la atmósfera ha sido bastante nocivo, en el sentido tanto de la contaminación por los desechos de la combustión, que es lo que ocurrió precisamente a causa de la primera revolución industrial, que las masas de humo y de carbón pulverizados se botaban simplemente a la atmósfera, y eso ennegreció árboles, pasto, contaminó hasta las vías respiratorias, no solo las nuestras, sino que también las de otras formas de vida que tienen sistemas respiratorios más simples, ¿ya? De hecho, hay episodios evolutivos marcados por culpa del smog,
¿ya? Como el de la Viston betularia, que es una polilla que de Inglaterra, particularmente de la Revolución Industrial, o desde la Revolución Industrial, fue progresivamente siendo seleccionada, no artificialmente, en realidad fue una selección entre comillas natural, porque el exceso de carbón, el exceso de smog, oscureció los arces, ¿ya? Que tienen una corteza relativamente blanca, y la polilla era blanca. Entonces la polilla blanca se colocaba en el arce blanco, no se veía, pero con el tiempo el arce se fue ennegreciendo, ya con carbón, ya producto del smog. La polilla blanca se posaba sobre el arce, que estaba ennegrecido, y se veía de lejos. Entonces los depredadores empezaron a diezmar el número de polillas blancas en desmedro, ¿ya? O sea, ahí las polillas blancas se ven desmedro, y progresivamente fueron aumentando las polillas oscuras, que también estaba el genotipo y el fenotipo oscuro. Entonces, como eran las que empezaban a sobrevivir, empezaron a aumentar progresivamente y ocurrió una selección direccional, ¿ya? Y con el tiempo, los ingleses se dieron cuenta que la contaminación y la polución en el aire era tan alta que empezaron a disminuir la concentración del uso del carbón. Por lo tanto empezó a verse menos contaminado el ambiente, y la polilla negra que se posaba sobre el arce cochino negro, que ya no se veía, ahora el arce empezó a progresivamente empezar a limpiarse, empezó a quedar blanco, y la polilla negra lógicamente se veía de lejos, y el depredador ya no veía la blanca, sino que veía la negra. Entonces ese fue un episodio de microevolución, ¿ya? Y es el caso de la polilla carbonaria. Si la buscan en Google les va a salir ese mismo verso que les acabo de contar. Y se llama Viston, o sea, el nombre científico es Viston betularia. Es más fácil, polilla carbonaria, ¿ya? Y les va a salir al tiro, ¿ya? Lo más seguro es que les salga al tiro. Y eso fue del producto del impacto humano, porque la revolución industrial llevó precisamente a que la población de humanos proliferara rápidamente, ¿ya? Y por ende contaminara el ambiente también de una forma más rápida. Y el otro ejemplo es el adelgazamiento, y ese nos golpea directamente a nosotros, particularmente a Sudamérica, el adelgazamiento progresivo de la capa de ozono. Y ahí los gringos nunca le han dado, y los europeos tampoco, nunca se han preocupado mucho por la capa de ozono, porque no se les adelgaza a ellos, pues se nos adelgaza a nosotros. Y como son países, nosotros nos definen como países tercermundistas, ya lo mismo, o sea, a nosotros no nos va a golpear directamente, ¿ya? Entonces, ese es el problema. ¿Ha disminuido el orificio de la capa de ozono? Sí, lo que pasa es que no sé si... el ozono se crea, ¿ya? De hecho el ozono es creable, es una anomalía química porque es O3, lo normal es que aparezca como O2, que es el oxígeno que nosotros respiramos. Y el O3 se puede crear, y las formas naturales para crear O3, ¿ya? Son erupciones volcánicas, ¿ya? Que rompen las moléculas, las separan, y ese átomo solito se fusiona de nuevo con una molécula estable y forma el O3, ¿ya? Erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, normalmente condiciones climáticas muy adversas me rompen moléculas de oxígeno, ¿ya? Y van a generar ozono, ¿ya? O3. Y por coincidencia, miren cómo uno dice tan sabia que es la naturaleza. Esta cuestión de la capa de ozono se identifica en 1990. Ya comienza el 85, los primeros estudios, 1990 se plantean, de hecho se hace como una convención, fueron todos los países, esos del G7, G9, todos esos países bacanes, ya, dicen, efectivamente se reconoce el daño en la capa de ozono, vamos a dejar de usar, por ejemplo, los CFC, ya que eran los propelentes antiguos de los desodorantes ambientales, de los sistemas de refrigeración, ya. De los aerosoles se dejan de usar, ¿ya? De hecho se prohíben en muchos países, todavía hay países que todavía se ocupan, pero son muy pocos, ¿ya? Normalmente volvemos al tema en los países tercermundistas, porque el CFC es muy barato, porque se dejó de usar, ¿ya? Disminuyó la demanda y por lo tanto el valor se desvalorizó, ¿ya? Y con eso, ya progresivamente, y si ustedes se dan cuenta, esto es en 1992 más o menos, yo era cabro chico, me acuerdo cuando se empezó el tema de la capa de ozono, porque me acuerdo que se lo preguntaba a mi mamá, y mi mamá era profe de biología, es profe de biología. Y por coincidencia, gran parte de las erupciones volcánicas, si ustedes cuestión de que miren para atrás, ¿no? Del 2005, 2006, acá en el Cono Sur han aumentado, pero progresivamente, ¿ya? Y precisamente las tormentas que generan una erupción volcánica, la erupción volcánica misma, ¿ya? De ahí tuvimos, por ejemplo, el desastre que ocurrió en Aysén, si no me equivoco, claro. El Cordón del Cauye, el Villarrica, que siempre está activo,
¿ya? Continuamente están en fumarola y generando condiciones ambientales adversas Para para reparar, formar ozono. Po. O sea, en cierta claro. Se forma está la reparando Tierra cero la Tierra. Claro, pues la Tierra podría regenerarse en un corto periodo si no hubieran humanos adentro. Pues. Esa es la cuestión. Claro. ¿Ya? No podemos pensar tan antropocéntricamente que si nosotros desapareciéramos del planeta, el planeta se viene abajo. Lo más seguro es que el planeta ocurra una sucesión secundaria y el planeta se regenere en un muy corto periodo de tiempo. ¿Ya? Lo más seguro es que así sea. Pero Oye, entonces, profe, qué bueno lo que dijo, no tenía idea. Claro, sí, se de hecho seguiría eso y... las Oh, qué bueno. condiciones ambientales adversas generan la formación de ozono y cuanto más condiciones, o sea, cuando más condiciones ambientales adversas hemos tenido en los últimos 10, 15 años. ¿Ya? Qué coincidencia, justamente Claro. parece que efectivamente la Tierra, para poder regenerarse, genera estas condiciones ambientales adversas. Le da lo mismo en la especie dominante. Simplemente Sí, la Tierra po. es superior a esa especie dominante, en cierta forma. Entonces, volvemos a este punto de equilibrio. ¿Ya? Como que la Tierra, al tratar de regenerarse, dice, pucha, lo siento, es sin llorar, pues. Ustedes me hicieron daño, es sin llorar. ¿Qué cosas, no? Sí, de hecho hay varios estudios de eso. Justo se ha encontrado ahora, no, también salió porque se ha ido disminuyendo el orificio y todo de ese Sí, pues como que de se la ha misma reducido. Tierra, pues. Y precisamente No... se reduce porque, vuelvo a repetir, ahí las condiciones ambientales, particularmente acá en el extremo del cono sur, han ido progresivamente, Sí, entre pues. comillas, empeorando para nosotros, pero para la Tierra no, pues. Es como que se regenera de esa forma. Ojo ahí con los, ¿cómo se llama? Con las erupciones volcánicas. Y de hecho los gringos, como que los que más contaminan, son los que han sufrido las últimas catástrofes de ciclones, huracanes, como que justamente como que se les devuelve la mano. Y mientras más eso ocurra, más ozono se produce. ¿Ya? Y ahí hay que pensar que el ozono actúa como un fluido, porque el aire actúa como un fluido. ¿Ya? Lo que pasa es que no lo vemos. Entonces, el ozono que se produce en el hemisferio norte va fluyendo hacia el hemisferio sur y va cerrando el orificio progresivamente. ¿Ya? Entonces, mientras más desastres sufran ellos, nosotros más progresivamente vamos recuperando nuestra capa de ozono. De hecho, mi mamá siempre decía eso cuando yo era chico. No sé, el huracán tanto, siempre les ponen nombre de mujer a los huracanes. El huracán tanto dejó la tendalada en California. Mi mamá decía que bueno, para que sepan esos gringos que por lo menos de esa forma el ozono se va a regenerar. ¿Ya? Y ahí fue que yo le pregunté, ¿y por qué? Y me dio esta misma explicación. Mientras más adversa es la condición ambiental, más ozono se va generando. De hecho, esa es la forma de cómo la capa de ozono se generó. Pero la otra vez le estaba preguntando, parece que no se lo consulté a usted, al profe de química, sobre el aceite ozonizada. Tesla ocupaba el ozono y todo, entonces tiene que ser que quizás la Tierra así se sana también, se limpia, porque creo que tiene propiedades desinfectantes y toda la cuestión. Justamente, y posiblemente existe esa capa de ozono como la capa de protección de cera que tienen las colmenas en su interior para evitar que lleguen bacterias. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, lo que hace la abeja, lo que está haciendo la abeja es generar un microclima en su interior para que no la infecten bacterias. Nosotros, en cierta forma, la Tierra generó una capa para que no proliferen organismos no deseados, por ejemplo. Claro. Quizás sí, pues, lamentablemente. Como una vez le escuché a alguien eso. Lo grande es una proyección de algo más pequeño. El universo es muy similar en su construcción a como lo es un átomo. ¿Ya? Entonces ahí está, podría ser. Sí, pues. Ya, y este es el más adverso, lamentablemente. Lamentablemente la contaminación al océano, siempre creemos que el océano va a ser un enorme tarro basurero que se lo va a comer todo y no me lo va a devolver, cuando en realidad ya está saturado y me lo empieza a devolver. ¿Ya? Y tenemos un montón de residuos y particularmente si no hay un manejo de residuos adecuado, eso puede generar un impacto en el ecosistema mucho mayor. ¿Ya? De hecho, los países tercermundistas, ahí los primermundistas en cierta forma tienen un manejo de residuos muy estricto, donde tienen multa a la industria, por ejemplo, no sé, pues, multinacionales. Ya voy a dar un nombre, Nestlé, por ejemplo. Nestlé, pónganle que allá en Norteamérica, allá en Europa, Nestlé no puede botar los desechos a los ríos porque la multa que les van a tirar los va a dejar casi en la bancarrota. Acá en Chile, ¿qué se hace? La misma empresa,
¿Ya? La misma empresa prefiere poner sus plantas aquí en Chile para exportar simplemente después, porque aquí sí puede botar los desechos al río y no gastar tanto en reciclaje o en cierta forma en un manejo de residuos apropiado. Entonces, normalmente, y aquí me voy a volver al tema político, muchos giles del último tiempo dijeron, no, es que las empresas se van a ir del país, las empresas ahora no van a ingresar al país, vamos a perder fuentes laborales. Y tú sabes, ¿por qué se vienen aquí al país? Se vienen aquí Porque porque pueden la hacer de normativa todo, es penca, po. La normativa claro, es pues si los chancha, entonces les noruegos con permite, el pez, sí, con los po, salmones, les tienen la permiten un tendalá, montón de libertades que en su país de claro, origen no lo posiblemente no hacen, se pues. las permitan y prefieren salir de allá porque acá la mano Claro, de obra es más barata, no me lesean por el manejo de residuos, puedo botar la regulación prácticamente donde es yo muy quiera, es entonces no hay mínima. donde perderse, Por ejemplo, económicamente pasa hablando. en el área alimentaria, profe, los gringos, La famosa la FDA, po. bebida cero claro, po, con el glutamato monosódico, o el ciclamato monosódico, perdón. Y aquí, El ciclamato, ellos a su población no venden la bebida con ciclamato, pero claro, sí todavía la exportan para acá y todo, pues esa bebida cero, y claro, acá es cancerígena el potencial que tiene todo, pero las regulaciones para ellos no, pero sí la empresa, no importa, para nosotros lo vendemos ya, pero claro, claro. para otros lados, Para para ellos acá, para cambian la América no. fórmula, pero para nosotros no, una cosa Los así. noruegos, el salmón, todos los salmones infectados, llenos de antibióticos, ocupan tanto antibiótico y Sí, el po. mar para la crema, pero ellos no, pues ellos no lo pueden hacer, todo limpio, todo sustentable, y aquí en otros países, Pucha, una vez yo escuché un comentario que en cierta forma tiene mucha razón, para que los norteamericanos, para que los europeos, los países primermundistas vivan como viven, nosotros tenemos que vivir como vivimos. Entonces, África, por ejemplo, es como lo súper tienen triste, con pero el es así. diamante, Sí, con po. la película de Leonardo Sí, DiCaprio, porque po. ahí lo muestra, pues. Ellos por $1 están todo el día, o sea, $1 se ganan esclavizados sacando diamantes, Sacando para diamantes. que después cruce solamente para Marruecos todo, para Europa, y el Para que precio sea, del pero diamante, pero se se dispare. desborda, se Sí, dispara, po. pero en cuanto exponencial, y ellos viven en la miseria. Entonces, Justamente, entonces, para que ellos se puedan dar esos lujos, pucha, ¿cómo tienen. eres ese contraste tan rígido entre Europa y África que está abajo, Sí, así po. un Es que piensa bien, que África fue colonia europea, fue esclavitud europea y por lo quieren tener así, siglos. profe, porque África es muy rico, po, muy Sí, po. rico Pues en todo, entonces, Sudamérica lo mismo, po. Sudamérica también tiene una po, riqueza también, pues, enorme. Lo que pasa es que, de hecho, la riqueza del agua que tenemos nosotros es enorme. Espérate que nos echen el ojo en la fuente de agua, que yo creo que ya la tienen. Lo que pasa es que la tienen guardada. Están esperándonos. Cuando se den cuenta que ya la cantidad de fuentes lacustres allá en el hemisferio norte ha disminuido considerable producto del cambio climático, van a inventar algo para venirse para acá. ¿Ya? Esperemos que no sea una guerra, pero se van a inventar algo para venir a sacarnos el agua. Porque pero si lamentablemente ellos Nestlé piensan de en esa otro forma. lado no se pueden meter, porque en Estados Unidos, de hecho hay un documental que se llama Hay, Floods, hay, que hay habla de todo el mecanismos agua. regulatorios. Po. Y ahí, claro, hay regulatorios, se puede meter a ciertos sectores, y la gente protestó, era como un lugar mucho más campo en Estados Unidos, Sí, porque po. se estaban metiendo las napas todo, y ahí sí estaba ocurriendo eso, que se estaban demoronando hectáreas, o sea, Claro, claro, porque ahí el orificio, o sea, es más cercano a la claro, es más superficie. Po. cercano, claro. Y Estructuralmente es resulta más frágil. que Nestlé, pero se puede meter a otros lados. Y ahí Sí, vamos po. sacando el agua, Sí, y el pues agua ni vamos sacando el agua a siquiera, las napas subterráneas y dejamos el peladero para no, después, pues para allá más allá. claro. Pero bueno, bueno, ahí volvemos, como te decía yo, al tema político, de un tema de regulación. O sea, al final yo regulo la empresa y me porque una cosa es regularla y crear la ley, pero también tengo que darme el tiempo a fiscalizar. Y muchas veces Fiscalizar, aquí y en eso no Chile hay. la ley no está, y cuando existe, no fiscalizo. No se Entonces, al no fiscaliza. fiscalizar, pucha, la lecera, ¿para qué nos transformamos en un estado subsidiario? Profe, la hora, dice la Catalina. Ay, sí, son las ¿En 11:25. serio? Gracias por el Pero aviso está. ahí, la Cata. Bueno, entonces para cerrar, porque de hecho esta era la última lámina, ¿ven? Para que me crean. Los residuos urbanos, los residuos agrícolas, bueno, los residuos urbanos tienen las aguas negras, por ejemplo, las que se definen como residuos domésticos. Normalmente las aguas acá se tratan, ¿ya? Pasan por una serie de procesos en donde el agua en cierta forma se va a reutilizar.
¿ya? Por ejemplo, en las ciudades que están un poco más al norte, ¿ya? El agua lamentablemente se ha reutilizado tanto que no se ha filtrado de la forma que debería filtrarse, y porque también el volumen hídrico es menor, o sea, acá llueve menos, ¿ya? Por ejemplo, en el sur, y ahí la Catalina puede dar prueba de ello, tú abres la llave, ¿ya? Y puedes tomar el agua El sin agua problema. rica. Sí, pues, sí, Ah, es, sí, es muy, es muy rica, tal cual. Pero si tú tomáis, por ejemplo, el agua de Calama, no la podéis tomar porque te vais a enfermar de la guata. Lo más seguro es que al tiro, porque llueve tan poco que al final se está usando la misma agua que estoy botando por la taza del baño. ¿Ya? Literalmente es así. Y hay que comprar agua aparte. Y eso volvemos al tema político, la zona de sacrificio. Los residuos agrícolas también. El problema con los residuos agrícolas es que botan fertilizantes, y los fertilizantes pueden, no siempre, generar o contaminación cruzada, ya un fenómeno de bioacumulación, o pueden generar eutrofización, ¿ya? Como que en cierta forma el agua de las napas subterráneas se llevan los desechos de los fertilizantes, y esos fertilizantes van a fertilizar ahora todas las plantas que viven en el agua, ¿ya? Entonces las plantas proliferan abruptamente, y ahí puedo tener brotes, por ejemplo, como el de la marea roja, ¿ya? Entonces no digamos, no es que brotó la marea roja, o es que este año quiso aparecer. No, pues lo más seguro es que yo boté un contaminante que hizo que la marea roja proliferara. Eso es lo que tengo que analizar. ¿Qué contaminante se eliminó? ¿Quién lo eliminó para chantarle una multa que no le den ganas nunca más de botar un contaminante al mar? O a un río, porque dicen, no, porque yo lo boté al río. Dice, claro, pues hijito, si el río va a ir a descargar al mar, pues tarde o temprano. ¿Ya? Ahí ya tengo otro problema. Lo mismo con los residuos industriales, que muchas veces los residuos industriales están asociados a la industria minera, y la industria minera es la cuestión más cochina que hay con los relaves mineros. Y muy peligrosa porque contiene metales pesados que una vez que entran a la cadena alimentaria, es muy difícil que los pueda sacar de ahí. El mercurio se almacenó en los tejidos adiposos y me va a terminar generando una anomalía en tarde o temprano en algún animal que se coma esa bomba de mercurio y que se viene acumulando, ¿ya? En los Creo que el residuos industriales aluminio es muy generan... peligroso que se acumule, el aluminio, El aluminio no es tanto porque es un metal liviano. ¿no? De hecho, el aluminio Ah, de en ya, ya, sí ya. pesa poco. El tema son los que, tal cual, y es porque se definen por su peso, son los metales pesados: Sí, plomo, sí, cadmio, claro. arsénico, mercurio, incluso entre comillas el cobre y el hierro. Pero el hierro no es tanto, porque el hierro nosotros lo asimilamos en la hemoglobina. De hecho, está probadísimo que las personas que antiguamente cocinaban en estos peroles de hierro grande evitaban la anemia en la población. Ya, precisamente porque Claro. fijamos el hierro, pues lo absorbemos. El cobre no lo absorbemos, pero tampoco lo almacenamos, entonces lo podemos eliminar. Lo Se puede eliminamos eliminar. por la orina, de hecho. El petróleo, bueno, esto más que claro, el petróleo cuando genera el daño en el agua, ¿ya? Porque genera estas capas densas de petróleo donde literalmente ya no hay vida ahí, ¿ya? Y el más peligroso de todo, que rara vez ocurre, porque por suerte los países primermundistas, por así decirlo, son los que se han encargado de desarrollar esta industria y mantenerla bastante hermética, son los residuos radioactivos. Normalmente cuando hay un descalabro radioactivo, o es porque por una falla de mantenimiento abrupta, como lo que ocurrió en Chernobyl, por ejemplo, que fue un control de seguridad, o la que ocurrió en Fukushima, pero no le vamos a echar la culpa a los japoneses porque ellos no tenían forma de prever el terremoto que se venía, ¿ya? Entonces ahí lamentablemente ocurrió un desastre radioactivo en el caso de los japoneses, pero por un factor ambiental que es impredecible, ¿ya? En el caso de Chernobyl fue por una falla de seguridad que se pusieron a jugar, a hacer pruebas, cuando en realidad no midieron todas las variables que tenían que medir, ¿ya? Para no echarle la culpa, no, es que el socialismo, no, si fue un problema de seguridad, si no hay vuelta atrás. Le hubiera pasado a cualquiera. Lo hubiera pasado a cualquiera. De hecho, lo más seguro es que le hubiera pasado a otro país, a un francés, fácilmente le podría haber pasado a los reactores de Francia, ¿ya? De hecho, a partir del desastre de Chernobyl, todas las plantas industriales a nivel mundial, incluso los gringos, subieron su estándar de seguridad. ¿Ya? No hay cosa que ocurra de nuevo, ¿ya? Y eso, pues, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. Bueno, el PPT se los dejo arriba, ya se los dejo en el Classroom. La Tamara no lo vio, pero les dejé 3 ensayos en el Classroom para que lo puedan hacer. Lógicamente, se tienen que tomar el tiempo de forma individual,
¿ya? La próxima semana no tenemos clases, así que esta es la última clase teórica, por así decirlo. Y aparte de eso, hay que considerar que la próxima semana Felipe me dijo que le iba a hacer ensayos. Ya, ensayos aparte de los que yo les dejé 3, posiblemente les va a hacer 2. Y las revisiones de ensayo, yo le di mi tiempo, por así decirlo, yo puedo hacer la revisión de ensayo después de que llego de la pega, y salgo de aquí como a las 6, me demoro como media hora, 45 minutos, como algo, calculé así, como algo, y de las 7:30, 8 en adelante quedo libre. Así que ahí, lógicamente, si hacen revisión de ensayo, las podríamos revisar después. Ya después de esa hora. Y si pueden, lógicamente usted. Y lógicamente un gusto haberle hecho clase durante el resto que quedó del semestre, porque nosotros comenzamos en septiembre, donde lógicamente habían empezado con el Jimmy y el Jimmy no pudo por temas laborales. ¿Ya? Así que fue un gusto estar con ustedes, chicas, este tiempo. Fueron septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Haciendo clases a distancia, que todo esto fue nuevo para nosotros, para todos, ¿ya? Así que tratamos de llevar a cabo el proyecto de la mejor forma, creo yo. Sí. Ya, Gracias, chiquillas. profe, muy buen profe. Sí, no, y ustedes muy buenas alumnas, preguntonas como pocos que he tenido, pero a mí, de hecho, a mí me gusta que me hagan preguntas, porque hacer un monólogo, pucha, para hacer un monólogo, me grabo y se lo subo. Pero a mí me gusta que me hagan preguntas. De hecho, siempre he considerado que el mejor alumno es el que más pregunta, no el que se queda callado y mueve la cabeza como el perrito del colectivo, así, así. No, pues no tiene ni un chiste, ¿no? De hecho, yo me puedo equivocar y a mí me gusta que me cuestionen, ¿ya? La Cata se va, ya, chao Cata, que te vaya bien. Sí, de hecho a mí me gusta que me cuestionen porque a mí me gusta cuestionarse. Cuando yo voy a una reunión, por lo menos me mando 2 o 3 preguntas, porque y ahí no falta que dicen, no, es que te preguntaste esta cuestión, ¿no? ¿Qué? Pero si es una pregunta válida, pues, ¿sí? Ya Hay que está cuestionar. hablando, ya está preguntando. Claro, nosotros tenemos que cuestionar, no es por querer ser jodido, de hecho después se lo he dicho a la persona que le he hecho la pregunta, no es por joder, no es porque uno, quedé con la duda, y 2, mi duda, lo más seguro es que sea la duda de otro. Y otro no quiere preguntar porque le da vergüenza, o lo van a tildar de jodido. Pero bueno, en nuestra sociedad tenemos que aprender a vivir con ella. Profe, ¿y usted dónde hace clase? ¿Cuándo está trabajando? Bueno, yo hice clase. ¿Ahora? En San Bernardo, en un colegio, en el colegio que se llama Fidel Pinochet. Que es un colegio municipal y ahí tenemos que hacer... ¿En serio se llama así? Sí, se llama Fidel Pinochet. Es que Fidel Pinochet fue... ¿Quién fue Fidel Pinochet? Fue... creo que fue un alcalde de San Bernardo. Entonces, por eso es que le pusieron... La mamá era pinochetista. No, pero no, si es un alcalde de como el 1920, una cosa así. Ay. Sí, no, pues de hecho cuando yo llegué... por Fidel Castro. Claro, que se llama Fidel y Pinochet. No, pero era como te digo, creo que fue un alcalde, si no me equivoco, porque no me acuerdo específicamente, si yo igual llegué hace poco acá a San Bernardo. Si yo como soy coterráneo con la Catalina, somos del sur. Pero allá en Osorno también habían colegios con nombres de alcalde, entonces no me pareció extraño. De hecho, lo voy a buscar. Fidel Pinochet, salió el tiro. Liceo Polivalente. Fidel Pinochet Lebrun. Bulnes San Bernardo, aquí estamos justamente poniendo el hombro. ¿Quién fue este caballero? Sí, justamente. Un alcalde. Uno de los tantos alcaldes que ha tenido San Beca. Ya, chiquillas, fue un gusto haber hecho clases con ustedes, así que espero que les vaya muy bien si es que no nos volvemos a ver, así que traten, como les digo, de hacer ejercicios de aquí en adelante, concentren más que en absorber materia, en tratar de hacer ejercicio y en base a las dudas de esos ejercicios, traten de buscar la posible solución. No se concentren en leer cosas que ya saben, porque literalmente va a ser una pérdida de tiempo. Traten de reforzar, aunque les duela o no les guste, lo que no saben. ¿Ya? Porque ese es el punto que hay que tratar de subir, ¿ya? Ya, chiquillas, cuídense, nos veremos, espero vernos la próxima semana, espero, como les digo ahí, no sé cómo la calendarización que va a hacer Felipe, pero si la hace, yo le dije, considérame, lamentablemente después tiene que ser en la tarde, pues en la mañana ya, de hecho, ya he pedido un montón de disculpas aquí por tratar de arrancar, aunque tampoco que estemos haciendo tantas cosas, pero, el jefe, ustedes saben cómo. ¿Ya? Sí, ya, chiquillas, un gusto, cuídense.
Chao, chao. Gracias, igual para ustedes, que esté bien. Que estés Chao. muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.